Ella lo esperó durante 10 años. En el día más importante de sus vidas, él no apareció. Pero ella no lloró. Ella entró, y lo que sucedió en ese restaurante lo cambió todo. Antes de conocer este poderoso relato sobre amor, olvido y renacimiento, suscríbete al canal para más historias que cambian el juego. Por una década, Elena Ramírez vivió en la sombra dorada de un imperio. Por una década, Elena Ramírez vivió en la sombra dorada de un imperio que ayudó a sostener sin jamás recibir el crédito. Las paredes de su mansión, adornadas con obras de arte que ella misma había seleccionado, parecían reflejar la opulencia de una vida que por dentro se desvanecía en silencio. Abandonó los pinceles, los lienzos vibrantes que un día fueron su voz, los amigos que la conocían por su risa suelta. Abandonó su propia identidad pieza por pieza en nombre de un amor que, con el tiempo, se transformó en rutina, en un contrato tácito de conveniencia. Era la esposa elegante, discreta, eficiente, la mujer detrás del hombre que todos admiraban, el magnate Gustavo Villaseñor, pero que hacía mucho había dejado de verla como algo más que una extensión conveniente de su propia grandeza. Cuando el aniversario de 10 años de matrimonio se aproximó, una llama antigua, casi olvidada, se reencendió en Elena Ramírez. No era una llama de rabia, sino de una determinación fría y silenciosa. Decidió que era hora de recordarle el valor de aquello que él ya no parecía notar, del brillo que ella aún llevaba bajo la superficie pulida. Encargó un regalo raro, un volumen antiguo de un tratado de arquitectura renacentista que Gustavo codiciaba desde hacía años, un símbolo potente de la ambición que, un día, los unió en sueños compartidos. Reservó la mesa más íntima en el restaurante donde él, en una noche estrellada de verano, le había hecho la promesa de jamás dejarla de lado, de jamás permitir que la vida los distanciara. Y en silencio, con un presentimiento que rozaba la piel como seda, eligió el vestido que lo cambiaría todo. Dorado como el sol de la mañana que insistía en penetrar las cortinas pesadas de su habitación, ligero como la esperanza que se negaba a morir, atrevido como ella solía ser antes de convertirse en la señora Villaseñor. Pero en la mañana del gran día, la ausencia de él era ensordecedora. El lado de la cama estaba intacto, frío. No había notas perfumadas, ni flores frescas sobre la mesa de noche, ni siquiera un buenos días susurrado al oído. Solo la misma taza vacía, dejada en la encimera de la cocina, como si fuera un sello, frío de indiferencia. Un recordatorio diario de que la vida de Gustavo seguía en un ritmo que no la incluía. Aún así, ella se preparó, no por él, por sí misma. Cada movimiento al vestir la tela dorada, al recoger su cabello en un moño elegante, al elegir los aretes que capturaban la luz, era un acto de autodefinición, un juramento silencioso de que su existencia no sería más dictada por la presencia o ausencia de nadie. Entró al restaurante como quien invade su propio pasado, en silencio, envuelta en luz, con pasos firmes que decían más que cualquier grito de desesperación. El maître la saludó con la reverencia de siempre, pero sus ojos, entrenados para la discreción, notaron la intensidad inusual en su postura. Ella recorrió el salón con una mirada que buscaba la mesa de ellos, el rincón reservado para celebraciones. Y entonces vio, él estaba allí, sí, pero no en la mesa de ellos, no esperando con una sonrisa ansiosa o un ramo de rosas. Estaba en medio de pilas de papeles, diagramas complejos proyectados en una pantalla portátil, y una mujer de mirada cortante y habla apresurada, cuyos gestos indicaban la urgencia de un negocio en marcha. Una reunión de negocios. En la noche que debería celebrar una década de amor, Elena Ramírez no dudó. No hubo lágrimas, ni el temblor en las manos que ella esperaba. Solo una calma gélida, la serenidad de quien ya no suplica por atención. Se aproximó a la mesa de conferencia con la dignidad de una reina destronada, pero no derrotada. Se sentó a la cabecera de la mesa como quien preside un juicio, sin pedir permiso, sin romper la mirada fija en Gustavo. La mirada de él pasó del asombro a la vergüenza en segundos, una palidez repentina tomando cuenta de su rostro. Intentó explicar,
balbucear disculpas, minimizar la situación con una sonrisa forzada. Pero ella, con voz suave y firme, que resonaba en el silencio tenso de aquel rincón del restaurante, expuso lo que él se negaba a ver, que no se trataba de un simple olvido, de un lapso de memoria. Se trataba de una elección consciente de priorizar el imperio, los negocios a sí mismo, en detrimento de todo lo demás, que él había tercerizado su propia vida emocional, delegando en ella el papel de guardiana de una intimidad que él mismo había abandonado, y al hacerlo, había perdido lo que había de más precioso. La mujer a su lado, la ejecutiva de 1900, de mirada cortante, detrás de la frialdad profesional, lo entendió todo. No era solo una esposa herida allí, buscando una reconciliación. Era una fuerza en ascenso, una mujer que había, en un único gesto, desmantelado la fachada de un matrimonio y expuesto la fragilidad de un hombre que se juzgaba invencible. El aire en el ambiente se volvió denso, cargado de una nueva y peligrosa energía. Pero el giro no terminó allí. Aquella cena, que debería ser una celebración íntima, se convirtió en el escenario de un desmontaje silencioso. Gustavo, tomado por sorpresa por la frialdad calculada de Elena, intentó recuperar el control de la situación. Su voz, generalmente grave e imponente, sonaba ahora un tono por encima, casi suplicante. La ejecutiva, por su parte, observaba la escena con una mezcla de fascinación y respeto, percibiendo que la dinámica de poder en aquella mesa había cambiado irremediablemente. Elena, sin embargo, no se demoró. Después de exponer la verdad, desnuda y cruda, se levantó con la misma dignidad con la que había llegado, el vestido dorado centelleando bajo las luces del restaurante como una armadura recién forjada. No hubo despedidas ni miradas de rencor, solo la certeza de que algo irrevocable se había roto. Ella dejó el restaurante, el regalo raro aún envuelto en su bolso, un peso simbólico que ahora representaba no un sueño compartido, sino una promesa rota. En los días siguientes, el silencio que antes la sofocaba fue reemplazado por una avalancha de ruidos. Mensajes de texto aparecían en su celular. Correos electrónicos con títulos urgentes llenaban su bandeja de entrada. Gustavo, en una desesperación creciente, intentaba reconstruir lo que se había derrumbado. Vinieron los regalos, un collar de diamantes que ella nunca usaría, un auto de lujo que ella no deseaba, e incluso la oferta de un viaje exótico, una invitación para reavivar la llama en algún paraíso lejano. Las promesas de cambios eran grandiosas, vacías como un eco en un salón vacío. Él hablaba de más tiempo juntos, de atención renovada, de un esfuerzo genuino para arreglar las cosas. Llegó a enviar contratos en blanco, ofreciéndole la gestión de una de sus fundaciones de caridad, como si un título o una posición pudieran llenar el vacío que él mismo había creado. Era como quien intenta tapar grietas en un espejo con cinta dorada, un esfuerzo fútil para restaurar algo que ya no reflejaba la misma imagen. Pero Elena ya no era la misma. Aquella cena había sido un parteaguas, y el vestido dorado, un catalizador. Lejos de los ojos de él, lejos de la mansión que parecía una jaula dorada, ella comenzó a retomar su esencia. El primer paso fue simple: desempacar las cajas empolvadas en el ático, donde había guardado sus lienzos, sus pinceles, los bosquejos de un pasado artístico que ella había silenciado. El olor a óleo, ausente por tanto tiempo, la embriagó como un perfume olvidado. Reunió piezas olvidadas de su propia historia, fragmentos de una mujer que pensaba haber perdido. Recuperó la pasión por el arte, no solo como espectadora, sino como creadora. Comenzó a pintar nuevamente, en el pequeño estudio que montó en un apartamento alquilado discretamente, un refugio donde las paredes eran blancas y la luz entraba sin filtros. En paralelo, se conectó con otras mujeres que, como ella, se habían perdido en papeles que no les pertenecían, en relaciones que las disminuían, mujeres que habían sacrificado sueños, carreras, identidades en nombre de un amor que se reveló una ilusión. Esas conversaciones, regadas con café y confidencias,
se volvieron un bálsamo para su alma. Juntas, compartían dolores y descubrimientos, fortaleciéndose mutuamente. Fue en ese proceso de redescubrimiento y solidaridad que nació una idea, un proyecto que trascendería su propio dolor. Elena decidió fundar una nueva galería, no de cuadros como las que Gustavo frecuentaba, sino de historias. Historias de recomienzos, de resiliencia, de mujeres que encontraron la luz después de la oscuridad. Un espacio donde el arte sería la voz de quien un día fue silenciado. La fundación de la galería, bautizada como Ecos, fue un proceso de renacimiento para Elena. Cada pared pintada, cada marco elegido, cada obra seleccionada era un paso hacia su propia libertad. Ella no buscaba el lucro o el reconocimiento social que Gustavo tanto valoraba. Su objetivo era crear un santuario para la expresión, un lugar donde el arte pudiera ser un espejo para almas en transformación. El espacio, antes un antiguo almacén en un barrio revitalizado, cobró vida bajo sus manos. Ella misma supervisaba los detalles, desde la iluminación hasta la curaduría de las primeras exposiciones, que se enfocaban en artistas emergentes y en narrativas de superación. La energía que dedicaba a Ecos era la misma que, durante años, había invertido en el imperio de Gustavo, pero ahora el retorno era infinitamente más gratificante. La sensación de propósito. Mientras Elena florecía en su nuevo emprendimiento, Gustavo se debatía en un mar de confusión y frustración. Sus intentos de reconquistarla, antes grandiosos y llenos de promesas vacías, se volvieron más desesperados. La buscaba en la galería, pero Elena mantenía una distancia educada, profesional. Las conversaciones eran cortas, enfocadas solo en asuntos prácticos como la división de bienes o el divorcio inminente, que ella ya había iniciado discretamente. Con cada rechazo, con cada puerta que se cerraba sutilmente, la arrogancia de Gustavo daba lugar a una rabia contenida, y después a una melancolía que él intentaba disimular. El imperio, que él había construido con tanta dedicación, parecía de repente menos imponente sin la presencia discreta y eficiente de Elena a su lado. Pequeñas fallas comenzaron a surgir, detalles que antes ella gestionaba sin que él siquiera lo notara. Fue allí, en el corazón de su nueva galería, que la vida le trajo algo inesperado. Ecos abrió sus puertas con una exposición inaugural titulada Memorias silenciadas, que reunía obras de artistas que exploraban temas de identidad, pérdida y redescubrimiento. La noche de apertura fue un éxito modesto, pero significativo. En medio del murmullo de voces y el suave tintineo de copas, Elena circulaba, sintiéndose por primera vez verdaderamente en su elemento. Fue entonces que sus ojos encontraron los de un hombre parado frente a un lienzo abstracto, sus dedos manchados de pintura, la mirada gentil y contemplativa. No era un héroe de novela, ni un billonario de habla dulce o un magnate de negocios. Era un visitante común, con un aura de simplicidad y autenticidad que la atrajo de inmediato. Él no la veía como la señora Villaseñor, la esposa del magnate, la mujer detrás del hombre. Él la veía simplemente como Elena, la curadora, la artista, la mujer. El nombre de él era Mateo, un pintor independiente con un pequeño estudio en el mismo barrio que vivía de su arte y de la pasión que le dedicaba. La conversación comenzó de forma despretenciosa, sobre la obra que él admiraba, sobre la técnica, sobre la emoción que el lienzo transmitía. Elena se encontró hablando sobre su propio viaje, sobre el arte como forma de expresión y sanación, algo que no hacía desde hacía años. Mateo la escuchaba con atención genuina, sus ojos transmitiendo una comprensión que iba más allá de las palabras. No había juicio, ni la prisa que ella estaba acostumbrada a ver en los ojos de Gustavo. Había solo una curiosidad sincera y un respeto silencioso. La conexión fue inmediata, pero Elena, aún herida por las cicatrices del pasado, se resistió. El dolor aún era palpable, las heridas demasiado recientes para abrirse a una nueva posibilidad. El miedo a perderse nuevamente era un muro alto que ella había construido a su alrededor. La resistencia de Elena a Mateo no era un rechazo hacia él,
sino una protección hacia sí misma. Las cicatrices de una década de invisibilidad y desvalorización eran profundas, y la idea de entregarse nuevamente a cualquier forma de vulnerabilidad parecía aterradora. Ella se había reconstruido con tanto esfuerzo, ladrillo por ladrillo, que el pensamiento de demoler cualquier parte de esta nueva estructura, incluso para dar lugar a algo bueno, la paralizaba. Mateo, sin embargo, no forzó la situación. Comprendió, con una intuición rara, la delicadeza del momento. Sus gestos eran simples: una invitación para un café, una conversación sobre el arte que los unía, una ayuda discreta en la galería cuando percibía que ella estaba sobrecargada. Él no exigía nada, no presionaba, no manipulaba. Simplemente estaba allí, una presencia constante y gentil, como la luz que entraba por las grandes ventanas de la galería. Poco a poco, el gesto simple de aquella nueva mirada, que no exigía, no juzgaba, no manipulaba, fue deshaciendo los nudos que la ataban al pasado. Elena comenzó a permitirse pequeños momentos de ligereza en la presencia de Mateo. Las conversaciones sobre arte se extendieron a la vida, a los sueños, a las pequeñas alegrías del día a día. Ella descubrió que él tenía un sentido del humor sutil, una pasión por la música antigua y una capacidad de ver la belleza en las cosas más banales. Él no la idealizaba, ni la colocaba en un pedestal. La veía con todas sus complejidades, sus fortalezas y sus fragilidades. Esa aceptación incondicional era un bálsamo para su alma, un contraste gritante con la forma en que Gustavo la había moldeado para que se ajustara a su mundo. Poco a poco, la muralla que ella había erigido comenzó a ceder, no por un ataque, sino por una erosión suave y persistente de cariño y respeto. Mientras Elena florecía en su nueva vida, el imperio de Gustavo Villaseñor, antes inquebrantable, comenzó a desmoronarse poco a poco. La ausencia de Elena, a quien él consideraba una mera extensión, se reveló como un agujero negro en su estructura. Pequeñas ineficiencias se convirtieron en grandes problemas. La falta de su visión aguda para los detalles, de su capacidad de prever crisis y de su diplomacia en las relaciones con socios estratégicos comenzó a cobrar su precio. Escándalos internos, antes sofocados con la maestría de Elena, salieron a la luz. Disputas entre directores, desvío de fondos en proyectos menores y la salida silenciosa de figuras clave que eran leales a ella y no a Gustavo, carcomían la base de la empresa. El murmullo en los pasillos antes de admiración ahora era de preocupación y desconfianza. Gustavo, en su ceguera, atribuía los problemas a la mala suerte o a la traición de sus subordinados, incapaz de ver que la raíz del problema estaba en su propia arrogancia y en la forma en que había tratado a las personas a su alrededor, especialmente a Elena. Intentaba compensar con más trabajo, más reuniones, más viajes, pero con cada intento de control, el caos parecía aumentar. Las noticias sobre las dificultades de Villaseñor Holdings comenzaron a filtrarse a la prensa, inicialmente como rumores, después como artículos de investigación. Cuando el periódico anunció la caída de la empresa y las investigaciones sobre conductas éticas cuestionables, Elena estaba en su estudio, pintando con una libertad que no sentía desde hacía años. Ella no celebró. No hubo ni un ápice de satisfacción o venganza. Solo sintió lástima. Lástima por él, que había construido un imperio de arena, y por quienes confunden poder con amor, riqueza con felicidad. El regalo que un día compró, para él, aquel libro raro, símbolo del sueño compartido, permaneció guardado en una caja no como un recuerdo triste, sino como una memoria transformada, un recordatorio de que a veces es necesario perderlo todo para encontrarse a una misma. El declive del Imperio Villaseñor no fue un evento súbito, sino una serie de temblores que, poco a poco, agrietaron la estructura hasta el colapso. Para mí no me Gustavo, cada titular negativo, cada inversionista retirando su apoyo, era un golpe directo a su identidad. Él se había definido por su riqueza, su poder, su capacidad de controlar todo y a todos. Sin eso, se veía desnudo, expuesto,
Un hombre que había perdido no solo su fortuna, sino también la ilusión de su propia invencibilidad. Las llamadas a Elena se volvieron más esporádicas, y el tono, antes exigente, ahora era de una desesperación velada. Él no pedía ayuda, sino que buscaba una especie de validación, una confirmación de que ella aún lo veía como el hombre que alguna vez fue. Pero Elena ya no tenía esa energía para dispensar. Su vida seguía un nuevo curso, y las olas del pasado ya no la arrastraban. Mientras Gustavo se ahogaba en su propia ruina, Elena navegaba en aguas más calmas, aunque no menos desafiantes. La Galería Ecos ganaba reconocimiento en el circuito de arte independiente. Las historias contadas a través de las obras resonaban con el público, y el espacio se convertía en un punto de encuentro para artistas y admiradores que buscaban algo más allá de lo comercial. Mateo era una presencia constante e inspiradora. Él la animaba a retomar sus propios pinceles, a exponer sus propias obras. Al principio, ella se resistió, la inseguridad aún susurrando en sus oídos, pero la gentileza de Mateo, la forma en que elogiaba sus bocetos y veía la belleza en sus imperfecciones, fue deshaciendo las últimas ataduras que la ligaban al miedo al juicio. Poco a poco, Elena comenzó a pintar nuevamente con la misma pasión de su juventud, pero con una madurez y una profundidad que solo la experiencia del dolor y la superación podían traer. Sus lienzos, antes vibrantes y llenos de vida, ahora exploraban los matices de la sombra y la luz, la complejidad de las emociones humanas, la belleza de la imperfección. Era un arte más introspectivo, más auténtico, que hablaba directamente de su viaje. Ella no pintaba para agradar a nadie, ni para vender. Pintaba para sí, para expresar lo que las palabras no podían. Mateo, a su lado, era un compañero silencioso y comprensivo, un puerto seguro donde ella podía anclar su alma creativa. Pasaban horas en el estudio, cada uno inmerso en su propio mundo de colores y formas, pero conectados por una comprensión mutua que trascendía lo verbal. La noticia de la caída final de Villaseñor Holdings llegó de forma discreta, en un pequeño artículo en la sección de negocios del periódico. No hubo alboroto, solo el anuncio de una reestructuración profunda, la venta de activos y la salida de Gustavo de la presidencia. Él había perdido todo, o casi todo, lo que había construido. Elena leyó la noticia con un suspiro, no de alivio, ni de triunfo, sino de una tristeza resignada. Aquel imperio que un día fue el escenario de su vida y la causa de su invisibilidad, ahora era solo un recuerdo distante. La imagen de Gustavo, el hombre que un día la fascinó con su ambición y visión, ahora era la de alguien que se había perdido en su propio laberinto de poder. El regalo que un día compró para él, el libro raro, símbolo del sueño compartido, permaneció guardado. No como un recuerdo triste, sino como una memoria transformada. Era un recordatorio de que, a veces, es necesario perderlo todo para encontrarse a una misma. Era la prueba de que el verdadero valor no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se era. Y Elena, finalmente, estaba descubriéndose. La vida de Elena, antes un guión predefinido por expectativas ajenas, ahora era un lienzo en blanco, que ella pintaba con colores vibrantes y pinceladas de libertad. La Galería Ecos no era solo un negocio, era un manifiesto, un faro para aquellos que buscaban resignificar sus propias historias. Con cada nueva exposición, con cada artista que acogía, Elena sentía que estaba cumpliendo un propósito mayor del que cualquier cargo ejecutivo podría ofrecer. Sus propias obras, antes guardadas bajo 7 llaves, comenzaron a ser expuestas. Primero tímidamente, después con la confianza de quien reconoce su propio valor. La respuesta del público era cálida y las críticas elogiosas. Su arte, crudo y honesto, hablaba de resiliencia, de renacimiento, de encontrar la belleza en la imperfección de la vida. Mateo era el cimiento silencioso de esta nueva fase. La relación de ellos no estaba marcada por grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino por una complicidad profunda y un respeto mutuo. Compartían el silencio del estudio,
El olor a pintura, las madrugadas de inspiración y las mañanas de café y planificación. Él la veía en su esencia, sin los filtros que el mundo le había impuesto. Con Mateo, Elena podía ser vulnerable, sin miedo, podía reír alto sin preocuparse por la etiqueta, podía llorar sin sentirse débil. Él no intentaba llenarla, sino que la apoyaba mientras ella se llenaba a sí misma. No había juegos de poder, solo la ligereza de dos almas que se encontraron y se reconocieron. La casa que alquiló antes un refugio temporal se convirtió en un hogar, lleno de arte, libros y la risa que ella había redescubierto. Mientras tanto, Gustavo Villaseñor desapareció del escenario público. Las noticias sobre su declive cesaron y se convirtió en una figura recluida, un eco de su antigua grandiosidad. Rumores esporádicos llegaban a Elena a través de antiguos conocidos, hablando de una vida más simple, de un exilio autoimpuesto en una propiedad alejada. Ya no estaba el brillo de los reflectores ni el murmullo de los negocios. Había perdido el escenario y con él al público. Elena no sentía alegría en su caída, ni amargura, solo la constatación de que el camino que él había elegido lo había llevado a un lugar de soledad, un contraste gritante con la plenitud que ella había encontrado en la simplicidad y en la autenticidad. Un día, al organizar algunas cajas antiguas en la galería, Elena encontró el libro raro que había comprado para Gustavo. Aquel regalo, que un día representó un sueño compartido y después una promesa rota, ahora parecía solo un objeto. Lo tomó, hojeó sus páginas amarillentas y por un instante el pasado parpadeó ante sus ojos. Pero no había dolor, solo una leve nostalgia, como quien mira una fotografía antigua y reconoce a la persona que fue, sin deseo de volver. El libro ya no era un símbolo de pérdida, sino de transformación, un recordatorio tangible de que ella había sobrevivido, se había reinventado y, más importante, se había encontrado. Sonrió una sonrisa genuina y serena. Aquella cena de aniversario, el vestido dorado, la revelación dolorosa, todo había sido parte de un viaje que la llevó lejos de lo que la disminuía y la trajo cerca de lo que la hacía florecer. Elena ya no era la sombra de un hombre poderoso, ni la mujer que vivía bajo el peso de expectativas ajenas. Era Elena, artista, curadora, mujer viviendo una vida que era finalmente suya. Y con cada pincelada en sus lienzos, con cada historia que la Galería Ecos revelaba, ella celebraba no solo el arte, sino la vida que había osado recomenzar. La Galería Ecos ya no era solo un espacio, se había convertido en un movimiento. Artistas de diversos orígenes buscaban a Elena, atraídos por la curaduría sensible y por la atmósfera de acogida que ella cultivaba. Exposiciones temáticas, talleres de arte y círculos de conversación sobre creatividad y resiliencia llenaban los días de la galería, transformándola en un vibrante centro cultural. Elena, ahora con la confianza de una líder nata, guiaba Ecos con una visión clara y un corazón abierto. Su propio arte, que adornaba una sección especial de la galería, era un testimonio vivo de su viaje, inspirando a muchos a encontrar sus propias voces. La asociación con Mateo florecía en 1900 todos los niveles. En el estudio compartido, el silencio estaba lleno del sonido de los pinceles sobre el lienzo y de la comprensión mutua que dispensaba palabras. Colaboraban en proyectos, uno complementando la visión del otro, y el arte de ellos se entrelazaba en exposiciones conjuntas que exploraban la dualidad de la vida y la belleza de la conexión humana. Fuera del estudio, la vida de ellos estaba tejida de momentos simples, cenas caseras, largas caminatas por la ciudad, conversaciones que se extendían por la noche, repletas de risas y confidencias. Mateo no era un salvador, sino un compañero, de viaje, alguien que la veía y la amaba por quien era, sin la necesidad de máscaras o pretensiones. Con él, Elena descubrió la alegría de ser simplemente ella misma, sin filtros, sin las expectativas de un mundo que un día la sofocó. La vida de Gustavo Villaseñor, por otro lado, permaneció envuelta en un velo de silencio. Las últimas noticias que llegaron a Elena eran de que se había aislado completamente,
dedicándose a una vida de reclusión. Ya no existía la ostentación, las cenas de gala, los titulares. El imperio que construyó con tanta voracidad se había deshecho, y con él la persona pública que tanto cuidaba. Elena, al pensar en él, ya no sentía la punzada del dolor o la sombra del pasado. Había solo una aceptación tranquila de que cada uno había seguido su propio camino y el de ella era de luz y autenticidad. Un día, mientras preparaba una nueva exposición que celebraba el arte como forma de sanación, Elena se detuvo frente a uno de sus propios lienzos. Era un autorretrato, pintado con pinceladas fuertes y colores vibrantes, retratando a una mujer con una mirada serena y determinada, una leve sonrisa en los labios. Ya no estaba el dorado reluciente de la armadura, sino la belleza cruda de un alma que se había liberado. Ella se vio allí, la mujer que había renacido de las cenizas de un pasado que la definía. El vestido dorado, la cena, el regalo raro, todo había sido parte de un ciclo que se cerraba. La vida, se dio cuenta, era un constante lienzo en blanco, y ella, la artista. No había un final definitivo, solo la promesa de nuevos colores, nuevas formas, nuevas historias por pintar. Con Mateo a su lado, la galería Ecos floreciendo y el arte fluyendo libremente de sus manos y de su corazón, Elena sabía que había encontrado su verdadero hogar, no en una mansión lujosa, sino en la plenitud de su propia esencia, en la libertad de ser quien realmente era. Y esa era la mayor riqueza que podía poseer. El tiempo para Elena había dejado de ser una carrera contra el reloj y se transformó en un flujo suave, dictado por el ritmo de la creatividad y la conexión. La galería Ecos se consolidó como un faro de arte e inspiración, no solo en la ciudad, sino ganando reconocimiento en círculos artísticos más amplios. Invitaciones para conferencias, curadurías en otros espacios y la creciente demanda por sus propias obras y las de los artistas que representaba eran la prueba de que su propósito había encontrado resonancia. Ella no buscaba la fama, pero la autenticidad de su visión atraía naturalmente la atención. La vida con Mateo era una sinfonía de pequeñas alegrías y profunda complicidad. Habían encontrado un equilibrio perfecto entre la individualidad de sus procesos creativos y la unión de sus vidas. El estudio, ahora un espacio vibrante de colaboración y experimentación, era el corazón de su mundo compartido. Las mañanas comenzaban con café y planes para el día. Las tardes estaban llenas del olor a pintura y la concentración silenciosa, y las noches con cenas simples y conversaciones que exploraban desde la filosofía del arte hasta los planes para el futuro. Mateo era su roca, su confidente, el espejo que reflejaba su mejor versión. La casa, antes un refugio, era ahora un hogar repleto de arte, libros, música y la risa que resonaba por las habitaciones, un sonido que Elena jamás pensó que volvería a oír con tanta libertad. La figura de Gustavo Villaseñor se había disuelto casi completamente en la memoria colectiva. Era para el mundo una nota al pie en la historia de grandes fortunas que ascendieron y cayeron. Para Elena era un recuerdo distante, un capítulo cerrado de un libro que ya no releía. No había resentimiento, ni la menor sombra de deseo de venganza, solo la certeza de que la vida le había ofrecido una segunda oportunidad y ella la había abrazado con coraje y determinación. La riqueza que él buscaba en imperios y poder, ella la había encontrado en la simplicidad, en el arte y en el amor genuino. En una tarde soleada, mientras arreglaba un nuevo lote de obras para una exposición, Elena se detuvo frente a uno de los primeros lienzos que pintó después de su separación. Era una pintura abstracta, llena de colores fuertes y pinceladas turbulentas, pero con un punto de luz emergiendo del centro. Recordó el dolor, la confusión, la sensación de estar perdida, pero ahora, al mirar el lienzo, veía no el dolor, sino el viaje. La turbulencia había dado lugar a la claridad, y la luz se había expandido llenando el espacio. La vida, ella sabía, continuaría presentando desafíos, pero Elena ya no era la misma mujer
que un día se encogió bajo la sombra de un imperio. Era la artista de su propia vida, la curadora de sus propias emociones, la mujer que había encontrado la libertad en su propia esencia. Con Mateo a su lado, la galería Ecos floreciendo y el arte fluyendo libremente de sus manos y de su corazón, Elena sabía que había encontrado su verdadero hogar, no en una mansión lujosa, sino en la plenitud de su propia alma, y esa era la mayor riqueza que podía poseer, un legado de resiliencia y amor que trascendía cualquier fortuna material. Los años se desplegaron como las páginas de un libro bien escrito, cada capítulo añadiendo profundidad a la historia de Elena. La galería Ecos ya no era solo una galería, se había convertido en un ícono cultural, un espacio donde el arte era celebrado en su forma más pura y transformadora. Exposiciones internacionales, colaboraciones con museos renombrados y la formación de una nueva generación de artistas que veían a Elena como mentora e inspiración eran la prueba del impacto que había creado. Ella no buscaba la grandiosidad, pero la autenticidad de su trabajo y la pasión en su curaduría resonaban con una fuerza que trascendía fronteras. La unión con Mateo se profundizaba cada día, tejiendo una tapicería de amor, respeto y compañerismo inquebrantable. Habían construido una vida juntos que era rica en significado, no en posesiones. El estudio, siempre vibrante con la energía creativa de ambos, atestiguaba la evolución de sus artes y la fusión de sus almas. Las pinceladas de Elena, antes marcadas por la búsqueda de la liberación, ahora expresaban una serenidad profunda, una celebración de la vida en todos sus matices. Mateo, con su visión única, continuaba siendo el compañero perfecto, el confidente que entendía sus silencios y celebraba sus victorias, grandes y pequeñas. La casa, su santuario particular, era un refugio de paz, repleto de recuerdos felices, el aroma de café fresco y la melodía de risas compartidas. Gustavo Villaseñor era ahora una figura casi mítica, un nombre susurrado en artículos de negocios como un ejemplo de ascenso y caída. Su historia se había convertido en una parábola para el peligro de la ambición desmedida. Elena, de vez en cuando, oía noticias indirectas sobre él, una vida reclusa, un esfuerzo para reconstruir algo en una escala mucho menor, lejos de los reflectores. Ella ya no sentía nada, ni lástima ni rencor, solo la certeza de que cada uno había cosechado lo que sembró y que la verdadera cosecha no estaba en la fortuna o en el poder, sino en la paz de espíritu y en la autenticidad. Su camino se había alejado irremediablemente del de él, y la distancia era una bendición. En un día tranquilo, mientras observaba a Mateo trabajar en una nueva escultura en el estudio, Elena se encontró pensando en la cena de aniversario que había cambiado su vida. El vestido dorado, el regalo, la revelación. Parecía toda una vida atrás, perteneciente a una mujer que apenas reconocía. El dolor se había transformado en sabiduría, la pérdida en ganancia, la invisibilidad en una voz poderosa. Había encontrado su propia luz, y esa luz no dependía de aprobación externa o de un escenario grandioso. La vida era una obra de arte en constante creación, y Elena era la artista principal. Había aprendido que la verdadera libertad no estaba en escapar de algo, sino en abrazar quien era realmente. Con la galería Ecos como su legado, Mateo como su amor y el arte como su eterna compañera, Elena vivía una vida plena, rica en propósito y amor. La riqueza que poseía no podía medirse en dinero o propiedades, sino en la profundidad de sus conexiones, en la belleza de su creación y en la serenidad de su alma. Era la prueba viviente de que, a veces, es necesario perder el mundo para ganarse a una misma. Los años se transformaron en décadas, y la historia de Elena se convirtió en un testimonio silencioso de la resiliencia y la capacidad humana de reinventarse. La galería Ecos, ahora un hito en el paisaje cultural de la ciudad, celebraba su 20º aniversario con una gran exposición retrospectiva, no solo de las obras de los artistas que lanzó, sino también de las propias creaciones de Elena.
Sus lienzos, que en otro tiempo hablaban de dolor y liberación, ahora irradiaban una sabiduría tranquila, pinceladas de colores que contaban la historia de una vida plena y bien vivida. Ecos era más que un espacio de arte, era un legado de autenticidad y un refugio para almas creativas. La asociación con Mateo se había profundizado en un amor maduro e inquebrantable. Envejecían juntos con una gracia serena, sus manos aún entrelazándose con la misma naturalidad de los primeros días. El estudio, con sus paredes manchadas, de pintura y la luz suave que entraba por la gran ventana, continuaba siendo el corazón de su mundo. Allí, entre lienzos y esculturas, compartían no solo el arte, sino la vida, los silencios confortables y las conversaciones que se extendían hasta el anochecer. Mateo era el puerto seguro de Elena, la mirada que la veía con claridad y el abrazo que la envolvía en paz. La casa, su hogar, era un tesoro de recuerdos, repleta de libros, música, el aroma de café y la presencia constante de un amor que había resistido la prueba del tiempo. Gustavo Villaseñor permaneció como una figura distante, un recuerdo casi borrado. Las noticias sobre él cesaron completamente, y su nombre raramente era mencionado, excepto en artículos históricos sobre el auge y la caída de grandes fortunas. Para Elena era un fantasma de un pasado lejano, un catalizador para la transformación que la llevó a encontrar su verdadero yo. Ya no había espacio para resentimiento o curiosidad. Su vida estaba tan llena de luz y propósito que las sombras del pasado ya no podían alcanzarla. En una tarde de otoño, mientras preparaba la exposición de aniversario de la galería, Elena encontró en una caja antigua el vestido dorado que usó en la fatídica cena. La tela, antes vibrante, ahora parecía descolorida y el brillo opaco. Lo sostuvo por un momento, los recuerdos de la euforia inicial y del subsecuente dolor parpadeando en su mente. Pero ya no estaba la punzada en el corazón, solo una sensación de distancia, como si mirara la vida de otra persona. Aquel vestido que un día simbolizó una prisión dorada, ahora era solo un pedazo de tela, desprovisto de su poder de herir. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó, no como una reliquia de sufrimiento, sino como un recordatorio silencioso de su viaje, de su fuerza y de su capacidad de reponerse. Elena, ahora con el cabello salpicado de plata y la mirada aún más profunda y serena, sabía que había encontrado la verdadera riqueza, no en imperios financieros, sino en la libertad de su alma, en la profundidad de su amor y en la belleza de su arte. La vida, se dio cuenta, no se trataba de acumular, sino de florecer. Y ella había florecido, transformando cada desafío en una pincelada de color en su obra maestra personal. Con Mateo a su lado, Ecos como su legado y el arte como su eterna llama, Elena vivía una vida que era, en su esencia, una celebración continua de la resiliencia, la autenticidad y el amor incondicional. El legado de Elena y de la Galería Ecos trascendió las paredes de su espacio físico, convirtiéndose en una inspiración para nuevas generaciones de artistas y emprendedores culturales. Ecos no era solo una galería de arte, era un centro de aprendizaje, un laboratorio de ideas, donde la creatividad era incentivada y la expresión individual celebrada. Elena, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, se convirtió en una matriarca de la escena artística, su presencia serena y su mirada perspicaz, guiando a muchos que buscaban su propio camino. Sus obras, ahora menos sobre la lucha y más sobre la contemplación, adornaban colecciones particulares y museos, cada pincelada un eco de su viaje de autodescubrimiento. La vida con Mateo continuaba siendo la melodía suave que acunaba sus días. El amor de ellos, madurado por el tiempo y las experiencias compartidas, era la prueba de que la verdadera conexión se construye en la simplicidad y en el respeto mutuo. Pasaban las mañanas en el estudio, cada uno inmerso en su propio proceso creativo, pero siempre conscientes de la presencia del otro. Las tardes eran dedicadas a largas conversaciones en el jardín, observando el atardecer, o a visitas a mercados, de pulgas en busca de inspiración y objetos con alma. Mateo,
con su humor gentil y su presencia tranquilizadora, era el espejo que reflejaba la belleza del alma de Elena, y ella, la luz que iluminaba el mundo de él. La casa, su refugio sagrado, era un testimonio vivo de una vida construida con amor, arte y autenticidad. Gustavo Villaseñor, el hombre que un día dominó sus pensamientos y su destino, era ahora una figura completamente ausente de su realidad. Su nombre ya no era mencionado, ni siquiera en susurros. Había desaparecido en la vastedad del tiempo, un recuerdo distante de un pasado que Elena había superado con maestría. La ausencia de cualquier noticia sobre él era en sí una forma de paz, la confirmación de que el capítulo no solo había sido cerrado, sino completamente reescrito. En una tarde lluviosa, mientras hojeaba un álbum de fotos antiguo, Elena encontró una imagen suya de muchos años atrás, aún al lado de Gustavo, en un evento social. Ella estaba deslumbrante en el vestido dorado, pero sus ojos, al mirar más de cerca, revelaban cierta melancolía, una sombra de insatisfacción. Al lado, una foto más reciente, de ella y Mateo, riendo abiertamente en el estudio, el cabello a gris y las arrugas de expresión, contando historias de una vida vivida plenamente. La diferencia era gritante, un testimonio visual de su transformación. La mujer en la primera foto buscaba validación externa. La mujer en la segunda había encontrado la validación dentro de sí. Elena cerró el álbum con una sonrisa serena. El viaje había sido largo, lleno de giros y desafíos, pero cada paso la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Ella ya no era la joven ingenua que soñaba con un cuento de hadas, ni la mujer amargada por la desilusión. Era una artista, una curadora, una amante, una amiga, una mujer que había construido su propia felicidad, ladrillo por ladrillo, pincelada por pincelada. Con Mateo a su lado, ecos como su legado y el arte como su eterna llama, Elena vivía una vida que era, en su esencia, una obra maestra de resiliencia, autenticidad y amor incondicional. El futuro, ella sabía, continuaría desplegándose, pero estaba lista para cada nuevo color, cada nueva forma, cada nueva historia que la vida le presentara. El tiempo, implacable y gentil, continuó moldeando la vida de Elena, añadiendo capas de sabiduría y serenidad. La galería Ecos, ahora una institución consolidada, era un faro de creatividad y un punto de encuentro para la comunidad artística. Jóvenes artistas la buscaban no solo por su curaduría impecable, sino por la mentoría y el apoyo genuino que ofrecía. Sus exposiciones eran esperadas con expectativa y sus propias obras, que continuaban evolucionando, reflejaban la profundidad de su alma y la paz que había encontrado. Ecos no era solo un negocio, sino un legado vivo, un testamento a su viaje de autodescubrimiento y a su pasión por el arte. La vida con Mateo era la esencia de su felicidad. El amor de ellos, que había madurado como un buen vino, era la base de todo. Compartían un silencio confortable, repleto de comprensión mutua y conversaciones que podían ir desde recuerdos del pasado hasta planes para el futuro, siempre con un toque de humor y cariño. El estudio, aún el corazón de su casa, era un santuario donde el arte y el amor se entrelazaban. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y la luz suave que entraba por las ventanas, y las tardes estaban llenas del sonido de los pinceles y la quietud de la creación. Mateo, con su presencia calma y su mirada amorosa, era el puerto seguro de Elena, el compañero que la veía en su totalidad y la amaba incondicionalmente. La casa era un hogar vibrante, lleno de arte, libros, música y la risa que resonaba por las habitaciones, un sonido que celebraba la vida que habían construido juntos. Gustavo Villaseñor se había convertido en una nota al pie en la historia, una figura casi olvidada, excepto en raras menciones en artículos de archivo sobre el mercado financiero de décadas pasadas. Su ausencia en la vida de Elena era completa, y con ella la ausencia de cualquier vestigio de dolor o resentimiento. Él era un capítulo que había sido pasado, y el libro de su vida ahora contaba una historia completamente diferente, una historia de triunfo personal y de una felicidad genuina
que él jamás podría haber comprendido. En una tarde de primavera, mientras regaba las flores en su jardín, Elena encontró una pequeña caja de madera olvidada bajo un arbusto. Dentro había un pequeño broche de oro, un regalo de Gustavo en uno de sus primeros aniversarios de matrimonio. Lo sostuvo en la palma de la mano, el metal frío contra la piel. Por un breve momento, los recuerdos de aquel tiempo volvieron: la búsqueda de aprobación, la sensación de estar atrapada en una jaula dorada, pero al contrario de años atrás, no había dolor, solo una leve curiosidad, como quien examina un artefacto de una civilización antigua. El broche ya no tenía poder sobre ella. Era solo un objeto, desprovisto de su significado original. Sonrió, una sonrisa de aceptación y libertad, y lo colocó de vuelta en la caja, guardándolo como una pieza de museo personal, un recordatorio del camino recorrido. Elena, con la sabiduría de los años y la serenidad de una vida bien vivida, sabía que la verdadera riqueza no estaba en posesiones o títulos, sino en la paz interior, en el amor compartido y en la capacidad de reinventarse. Ecos era su legado, Mateo, su amor eterno, y el arte, su constante compañera. Había encontrado su lugar en el mundo, no en un trono de poder, sino en el corazón de su propia existencia, una artista que había pintado su vida con los colores de la resiliencia, la autenticidad y un amor incondicional que la llenaba por completo. El futuro, ella sabía, era un horizonte abierto y estaba lista para abrazar cada nuevo amanecer con la misma gratitud y alegría que la habían guiado hasta allí. Las estaciones se sucedían, pintando el mundo con colores variados, y Elena observaba cada transición con una gratitud serena. La Galería Ecos, más que nunca, era un faro de creatividad y un punto de encuentro para el alma de la ciudad. Su reputación se había solidificado a lo largo de las décadas, atrayendo no solo a coleccionistas y amantes del arte, sino también a jóvenes talentos que veían en Elena una fuente inagotable de inspiración y un ejemplo de cómo el arte podía ser un camino hacia la autenticidad. Ella, a su vez, dedicaba parte de su tiempo a mentorear a estos nuevos artistas, compartiendo no solo técnicas, sino la sabiduría de una vida dedicada a la expresión genuina. Sus propias obras, ahora más etéreas y contemplativas, eran una invitación a la reflexión sobre la belleza de lo efímero y la profundidad de la existencia. La vida con Mateo era la melodía constante y armoniosa que acunaba sus días. El amor de ellos, probado y refinado por el tiempo, era la más bella de sus creaciones. Se movían por el estudio y por la casa con una sincronía silenciosa, cada uno respetando el espacio y el tiempo del otro, pero siempre conscientes de la presencia reconfortante. Las mañanas comenzaban con el ritual del café y la lectura compartida de un libro. Las tardes estaban llenas del suave sonido de los pinceles y el olor a pintura, y las noches con cenas simples y conversaciones que profundizaban en los misterios de la vida y del arte. Mateo era el cimiento de Elena, la mirada que la comprendía sin palabras y el toque que la calmaba. La casa, su santuario particular, era un repositorio de recuerdos felices, risas y la quietud de un amor que había encontrado su hogar. Gustavo Villaseñor se había convertido en un espejismo empolvado, un nombre que raramente o nunca surgía en cualquier conversación. El imperio que construyó y derrumbó era ahora una nota al pie en la historia económica, y su figura, una sombra que ya no asombraba los pensamientos de Elena. La liberación de su pasado era tan completa que él no pasaba de un detalle insignificante en su vasta y rica tapicería de vida. La ausencia de su presencia, incluso como recuerdo, era la prueba más clara de que ella se había curado completamente. En una tarde de sol suave, Elena estaba sentada en el banco del jardín, observando las flores que ella y Mateo habían plantado años atrás. Una mariposa se posó delicadamente en su mano, sus alas vibrando en tonos de azul y naranja. La observó por un momento, sintiendo la ligereza y la fragilidad de la vida. No había prisa ni ansiedad, solo la pura alegría del momento presente. Aquella mariposa tan libre y bella
parecía un reflejo de su propia alma. Había encontrado la libertad no en la fuga, sino en la aceptación de sí misma y en la construcción de un mundo que resonaba con sus valores más profundos. Elena, con el cabello ahora casi completamente blanco, pero los ojos aún brillando, con la misma pasión de antes, sabía que había alcanzado la verdadera plenitud. La riqueza que poseía no podía ser comprada. Era la paz de espíritu, el amor incondicional de Mateo, el legado de Ecos y la alegría de crear. Había pintado su propia vida con los colores de la resiliencia, la autenticidad y un amor que trascendió todas las expectativas. El futuro, ella sabía, continuaría desplegándose, pero estaba lista para cada nuevo amanecer, con el corazón lleno de gratitud y el alma en paz. El crepúsculo de la vida de Elena no era un fin, sino un sereno atardecer, donde la luz del sol se mezclaba con los colores vibrantes de una existencia plena. La Galería Ecos era ahora un faro perenne, un santuario de arte y un legado que trascendía a la propia Elena. Bajo su orientación, la galería se había transformado en una fundación, garantizando que su visión de apoyar nuevos talentos y promover el arte auténtico continuara por muchas generaciones. Ella ya no era la administradora diaria, sino el alma y la inspiración, visitando el espacio con la frecuencia que su cuerpo permitía, siempre recibida con reverencia y cariño por el equipo y por los artistas que la veían como una leyenda viva. Sus últimas obras, pintadas con pinceladas más suaves y colores translúcidos, hablaban de aceptación, de paz y de la belleza de la transitoriedad. La vida con Mateo era un poema silencioso, tejido con los hilos de un amor que había resistido a todas las tempestades y florecido en una complicidad profunda. Pasaban sus días en un ritmo tranquilo, apreciando las pequeñas alegrías, el calor del sol en la terraza, el sabor de un té caliente, la lectura de un libro antiguo, la música, suave que llenaba el aire. El estudio, aunque menos frecuentado por sus manos, aún guardaba la esencia de su pasión compartida, un recordatorio constante de su viaje creativo juntos. Mateo, con sus cabellos tan blancos como los de ella, era el compañero de una vida, la mirada que la encontraba en el silencio, la mano que sostenía la suya con la misma ternura de décadas atrás. La casa, su hogar, era un eco de sus vidas, cada objeto, cada rincón, contando una historia de amor, arte y una felicidad construida, con las propias manos. Gustavo Villaseñor se había disuelto completamente en el pasado, una figura tan remota que su existencia parecía casi una ficción. Su nombre no evocaba más nada, ni siquiera la sombra de un recuerdo doloroso. Él era el punto de partida de un viaje, no su destino. La liberación de Elena de cualquier resquicio de su influencia era total, un testimonio de que el perdón y el autoconocimiento pueden borrar las marcas más profundas. En una noche clara, mientras observaba las estrellas del jardín con Mateo a su lado, Elena sintió una paz indescriptible. El universo parecía alinearse con la serenidad de su alma. Había recorrido un largo camino desde la joven aprisionada en un matrimonio de conveniencia, la mujer que buscó su voz en el arte, hasta la matriarca en que se convirtió. Cada desafío, cada pérdida, cada victoria había moldeado a la persona, que era una mujer que había encontrado la verdadera riqueza no en imperios materiales, sino en la riqueza de su propia esencia, en la profundidad de sus relaciones y en el legado de su pasión. Elena, con el corazón rebosante de gratitud, sabía que había vivido una vida plena. Había pintado su propia obra maestra, no en un lienzo, sino en la tapicería de su existencia, con Mateo como su amor eterno, Ecos como su legado y el arte como su llama, inextinguible. Estaba lista para cualquier nuevo amanecer, o para el suave adormecer que la vida pudiera traer. Su historia era un testimonio de que la verdadera libertad reside en ser fiel a uno mismo, y que el amor y el arte son los mayores tesoros que se pueden poseer. El tiempo, con su danza incesante, trajo a Elena la más suave de las transiciones. No hubo un fin abrupto, sino un desvanecer gradual,
como los colores de un atardecer que se disuelven en el horizonte. La Galería Ecos, ahora bajo la gestión dedicada de una nueva generación de curadores y artistas que ella misma había nutrido, continuaba floreciendo, un testimonio vivo de su visión y pasión. Su nombre era susurrado con reverencia en los pasillos, y sus obras, expuestas en lugar destacado, eran un recordatorio constante de la mujer extraordinaria que la fundó. Ecos era más que un espacio, era un movimiento, un legado de autenticidad y amor por el arte que se extendería mucho más allá de su propia existencia. La vida con Mateo, hasta el último suspiro, fue un himno a la complicidad y al amor incondicional. Envejecieron juntos, sus manos entrelazadas, sus miradas llenas de una comprensión que trascendía las palabras. Los días estaban llenos de la quietud de su compañía, el calor de un toque, el confort de una sonrisa. El estudio, aunque ya no escenario de nuevas creaciones de sus manos, era un santuario de recuerdos, impregnado con el olor a pintura y la luz que había presenciado tantas obras nacer. Mateo, su eterno compañero, fue el último rostro que ella vio, el último toque que sintió, la última voz que escuchó. Su amor, construido sobre la roca de la verdad y la aceptación, fue la mayor obra de arte de sus vidas. La casa, ahora, silenciosa en su ausencia, guardaba el eco de sus risas, la melodía de sus conversaciones y la innegable presencia de un amor que jamás moriría. Gustavo Villaseñor, el fantasma de un pasado distante, se había desvanecido completamente, convirtiéndose en una nota al pie olvidada en anales financieros. Su existencia ya no tenía más ninguna relevancia para la tapicería rica y vibrante que fue la vida de Elena. La liberación de su sombra era tan completa que él no pasaba de una insignificante memoria, un catalizador para la profunda transformación que la llevó a su verdadera esencia. En sus últimos días, Elena no sintió miedo, solo una profunda serenidad. Había vivido plenamente, amado profundamente y creado con pasión. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con la luz de un alma que había encontrado su propósito. Revisitó mentalmente cada pincelada de su vida, cada elección, cada momento, de alegría y de dolor, y vio una obra maestra de resiliencia. La verdadera riqueza, ella sabía, no estaba en posesiones, sino en la libertad de ser quien se es, en la profundidad de las conexiones y en el legado que se deja atrás. Elena partió como una artista que termina su obra, con el alma en paz y el corazón rebosante de gratitud. Su historia no era de una mujer que perdió un imperio, sino de una que encontró un universo dentro de sí. Ecos continuaría siendo su eco en el mundo, Mateo, el amor que la acompañaría más allá de la vida y el arte, la llama eterna que ella había encendido. Su vida fue un testimonio elocuente de que, a veces, es necesario perder el mundo para ganarse a una misma, y que la verdadera obra de arte es la propia vida, vivida con autenticidad y amor incondicional. La ausencia de Elena no fue un vacío, sino una presencia etérea que flotaba sobre Ecos y sobre la vida de Mateo. Su partida, aunque serena, dejó un silencio profundo, pero un silencio lleno con los recuerdos vibrantes de una vida extraordinaria. La galería, ahora un faro aún más brillante, honraba su nombre en cada exposición, en cada programa educativo, en cada joven artista que encontraba allí su espacio. Los curadores y el equipo, muchos de los cuales habían sido mentoreados por ella, llevaban el legado de Elena con dedicación y amor, garantizando que Ecos permaneciera como un santuario de autenticidad y expresión artística, exactamente como ella había soñado. Mateo, el compañero de su alma, sintió el dolor de la pérdida con una intensidad silenciosa. Sus días, antes llenos de la presencia luminosa de Elena, ahora estaban marcados por una quietud diferente. Pasaba horas en el estudio, no para pintar, sino para sentir la esencia de ella que aún impregnaba el aire. Sus ojos recorrían los lienzos inacabados, los pinceles en reposo, los colores en la paleta, y en cada detalle encontraba un pedazo de ella.
cuidaba del jardín con el mismo cariño que ambos dedicaban, viendo en cada flor que se abría una metáfora de la resiliencia y belleza que Elena representaba. La casa, antes un escenario de risas y conversaciones, se convirtió en un refugio de recuerdos preciosos, donde el amor de ellos continuaba resonando en cada rincón. Mateo encontró consuelo en el arte que ella dejó, en las historias que compartieron y en la certeza de que el amor de ellos era eterno, trascendiendo la barrera de la vida y de la muerte. Gustavo Villaseñor, el nombre que un día causó tanta turbulencia, se había convertido en una sombra tan pálida que apenas era recordado. Su historia se deshizo en la insignificancia, un contraste gritante con el legado vibrante y duradero de Elena. Él ya no era un punto de referencia, ni siquiera un fantasma. La vida de Elena fue un testimonio de que la verdadera victoria no está en superar a los otros, sino en superarse a uno mismo y en encontrar la propia verdad. En un día de otoño, mientras el viento susurraba entre los árboles del jardín, Mateo encontró un pequeño cuaderno de bocetos de Elena. En las últimas páginas había un dibujo simple de dos manos entrelazadas y abajo una única palabra: siempre. Sonrió, una sonrisa melancólica, pero llena de una paz profunda. Aquel dibujo tan sencillo encapsulaba la esencia de su amor y la certeza de que la conexión de ellos era inquebrantable. Él sabía que Elena no se había ido realmente. Ella vivía en cada pincelada de su arte, en cada flor del jardín, en el corazón de Ecos y, sobre todo, en el amor que él aún sentía por ella. La historia de Elena no terminó con su partida. Se transformó en un legado, una inspiración para todos los que la conocieron y para aquellos que vendrían a descubrir su arte. Su vida fue la mayor de sus obras, un testimonio de que la resiliencia, la autenticidad y el amor incondicional son los colores más vibrantes en el lienzo de la existencia. Ecos continuaría siendo su eco en el mundo, Mateo, el guardián de su amor eterno, y el arte, la llama inextinguible que ella había encendido, iluminando el camino para las generaciones futuras. Los años se desplegaron tejiendo una nueva tapicería en la vida de Mateo y en la historia de Ecos. La ausencia física de Elena se transformó en una presencia omnipresente, un aura que permeaba cada rincón de la galería y cada pincelada de su memoria. Ecos no era solo un espacio de arte, sino un santuario de su visión, un faro que continuaba atrayendo almas creativas e inspirando a la comunidad. Bajo el liderazgo del equipo que Elena había cuidadosamente cultivado, la galería expandió sus programas, creando becas para jóvenes artistas y estableciendo un archivo digital de sus obras y de su filosofía, garantizando que su influencia se extendiera por generaciones. Exposiciones retrospectivas de sus propias pinturas eran organizadas periódicamente, atrayendo multitudes y solidificando su lugar como una de las grandes maestras de su tiempo. Mateo, aunque envejecido y con la quietud que la pérdida trae, encontró un nuevo propósito en ser el cuidador silencioso del legado de Elena. Pasaba sus mañanas en el jardín, cuidando de las flores que ella tanto amaba, sintiendo la conexión con la tierra y con la vida que ella celebraba. Las tardes eran dedicadas a organizar el vasto acervo de cartas, bocetos y diarios que Elena había dejado, revelando aún más la profundidad de su alma y la evolución de su jornada artística y personal. Se convirtió en el guardián de las historias de ella, compartiendo anécdotas e ideas con los curadores de Ecos y con los jóvenes artistas que lo buscaban en busca de inspiración. El dolor de la pérdida se había transformado en una dulce melancolía, un amor que no disminuía con el tiempo, sino que se profundizaba, encontrando nuevas formas de expresión y conexión. Gustavo Villaseñor, por su parte, se había convertido en un mero nombre en obituarios de periódicos antiguos, su fortuna y poder, una nota al pie en la historia de un mercado financiero volátil. Su existencia ya no tenía ninguna resonancia en el mundo de Mateo o en el legado de Elena. Él era la antítesis de todo lo que ella se había convertido, efímero, materialista y al final olvidado. La vida de Elena
fue la prueba de que la verdadera riqueza reside en la autenticidad, en la pasión y en el impacto duradero que se deja en el corazón de las personas. En una tarde soleada, mientras Mateo hojeaba un álbum de fotografías antiguas, encontró una imagen de Elena joven, sonriendo con los ojos llenos de sueños. A su lado, una de sus primeras pinturas, aún algo ingenua pero ya vibrante de promesa. Sintió una ola de cariño y orgullo. Ella había recorrido un camino tan largo, transformando cada obstáculo en una pincelada de fuerza y belleza. Aquel momento simple y profundo reafirmó la certeza de que el amor de ellos era una fuerza continua, una melodía que aún resonaba en su corazón. La historia de Elena, ahora contada a través de las exposiciones de ecos de los libros que Cécile Saint-Saëns escribían sobre su vida y arte, y de los recuerdos preciosos de Mateo, se convirtió en un faro de esperanza. Ella no era solo una artista que había encontrado su camino, sino un símbolo de resiliencia, de reinvención y del poder transformador del amor y del arte. Su legado era la prueba de que la verdadera obra maestra de una vida es el viaje de convertirse en quien se es plenamente y sin reservas, dejando tras de sí un rastro de belleza e inspiración que el tiempo no puede borrar. El tiempo implacable en su avance transformó Ecos en una institución cultural de renombre internacional. Ya no era solo una galería, sino un centro de investigación y un faro para el arte contemporáneo, siempre con las raíces fincadas en la visión original de Elena. Becas de estudio con su nombre permitían que jóvenes talentos de todo el mundo tuvieran la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Y un festival anual de arte, también en su homenaje, atraía a artistas y admiradores de todos los continentes. El equipo, ahora compuesto por generaciones que nunca la conocieron personalmente, pero que habían sido profundamente tocadas por su historia y su obra, se dedicaba a mantener vivo el espíritu de autenticidad y pasión que ella había inculcado. Las exposiciones de sus obras eran eventos destacados, y cada lienzo parecía susurrar la historia de su resiliencia y de su búsqueda incesante por la verdad. Mateo, el guardián silencioso de su memoria, continuó viviendo sus días con una dignidad serena. Sus cabellos, ahora una corona de nieve, y sus pasos, más lentos, no disminuían la vivacidad de sus ojos, que aún brillaban con la luz de un amor eterno. Pasaba sus mañanas en el jardín, que se había convertido en un santuario de paz y belleza, un reflejo del cuidado y de la vida que él y Elena habían cultivado juntos. Las tardes eran dedicadas a recibir visitantes en la casa que se había convertido en un pequeño museo particular de sus vidas. Estudiosos, artistas y admiradores venían de lejos para oír sus historias, para sentir la atmósfera de amor y arte que permeaba el ambiente. Mateo, con su voz suave y llena de sabiduría, compartía anécdotas, ideas y la profunda filosofía de vida que él y Elena habían construido. El dolor de la pérdida se había transformado en una aceptación pacífica, y la presencia de ella, aunque invisible, era más real que nunca en cada recuerdo, en cada flor, en cada rayo de sol que entraba por la ventana. Gustavo Villaseñor, el hombre que un día representó el ápice del poder y de la ambición desmedida, había desaparecido completamente de los titulares y de la memoria colectiva. Su nombre, si era mencionado, era solo en antiguos artículos de periódico que detallaban la caída de un imperio financiero. Él era la antítesis del legado de Elena. Mientras ella construyó algo duradero e inspirador con base en la verdad y en la pasión, él erigió un castillo de arena que el tiempo y la avaricia derrumbaron. Su irrelevancia final era la prueba más elocuente de la victoria de Elena. En una noche clara de verano, mientras Mateo estaba sentado en la terraza, observando las estrellas, sintió una brisa suave que parecía llevar un susurro. Cerró los ojos y en su mente vio a Elena joven y sonriente, con un pincel en la mano pintando el cielo con colores vibrantes. Sonrió, sintiendo una paz profunda y la certeza de que el amor de ellos era una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio. Él sabía que su propio viaje estaba llegando al fin, pero no había miedo,
solo la gratitud por una vida vivida al lado de un alma tan extraordinaria. La historia de Elena, narrada a través de las generaciones, se convirtió en un mito moderno, un cuento sobre la búsqueda de la autenticidad, la fuerza de la resiliencia y el poder transformador del amor y del arte. Ecos era su eco eterno en el mundo, un faro que continuaría inspirando e iluminando, y Mateo, el guardián de su llama, sabía que el legado de ella no era solo sobre las pinturas que creó, sino sobre la vida que vivió, una obra maestra, de coraje, pasión y un amor que nunca moriría. El paso de los años trajo a Mateo la misma serenidad que Elena había encontrado en su atardecer. Ecos, ahora una potencia cultural global, celebraba anualmente el Día de Elena, un evento que reunía artistas, críticos y amantes del arte para discutir su impacto y la evolución de su filosofía. El archivo digital que Mateo ayudó a organizar se convirtió en una fuente inestimable para investigadores, y la fundación, robusta e independiente, garantizaba que la visión de Elena continuara moldeando el futuro del arte. Las exposiciones de sus obras eran itinerantes, llevando su mensaje de autenticidad y resiliencia a museos y galerías alrededor del mundo, solidificando su lugar en el canon del arte moderno. Mateo, con la sabiduría acumulada de una vida plena y el cuerpo cansado por el peso de los años, pasaba sus días en una quietud contemplativa. El jardín, su refugio y el último lazo tangible con Elena, era cuidado con un cariño casi reverente. Se sentaba en su banco favorito, observando las flores que florecían y se marchitaban, un ciclo que reflejaba la propia vida. Las visitas a la casa disminuyeron, pero cada encuentro era un tesoro, y Mateo compartía las historias de Elena con una lucidez y una ternura que emocionaban a todos. Él no sentía soledad, pues la presencia de ella era una constante en su corazón, un eco suave que llenaba cada momento. Su amor, un hilo inquebrantable, continuaba tejiendo la tapicería de su existencia, un confort que trascendía el dolor de la ausencia física. Gustavo Villaseñor era una nota al pie olvidada en la historia. Su nombre apenas un vestigio en viejos recortes de periódicos que hablaban de ambición y caída. Su vida, marcada por la búsqueda incesante de poder y riqueza material, se había vaciado de significado, contrastando drásticamente con el legado vibrante e inmortal de Elena. Él ya no era un fantasma, ni siquiera un recuerdo doloroso. La vida de Elena fue la prueba de que la verdadera victoria no reside en la acumulación, sino en la creación, en la conexión y en la capacidad de inspirar. En una mañana de primavera, mientras el sol naciente pintaba el cielo con tonos suaves, de rosa y dorado, Mateo sintió una ligereza inusual. Estaba en el jardín, con las manos reposadas sobre el cuaderno de bocetos de Elena, abierto en la página del dibujo de las manos entrelazadas y de la palabra siempre. Una sonrisa gentil se formó en sus labios. Sintió una brisa cálida, como un abrazo familiar, y en su mente vio a Elena extendiendo la mano hacia él. No había miedo, solo una profunda sensación de paz y la certeza de un reencuentro. La historia de Elena y Mateo, ahora contada en libros, documentales y en las paredes de Ecos, se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio del poder inmortal del amor y del arte. El legado de Elena no era solo sobre las obras que creó, sino sobre la vida que vivió, una obra maestra de coraje, autenticidad y un amor que trascendió todas las barreras, continuando a inspirar e iluminar el camino para las generaciones futuras. El último suspiro de Mateo fue tan suave como la brisa que acariciaba las hojas en el jardín, un adiós tranquilo que se mezcló con el silencio de la mañana. Partió como quien se duerme, con el cuaderno de bocetos de Elena aún en sus manos envejecidas, la página con el dibujo de las manos entrelazadas y la palabra siempre vuelta hacia arriba. No hubo dolor, solo la quietud de un alma que finalmente encontraba su destino. Su cuerpo, cansado por la larga jornada, reposaba en paz, pero su espíritu, ligero y libre, ya se elevaba para el reencuentro que tanto ansiaba. Ecos,
ahora una referencia mundial en arte y cultura, continuó floreciendo, impulsada por la fuerza del legado de Elena y Mateo. El Día de Elena se convirtió en un evento de escala internacional, con conferencias, exposiciones y talleres que celebraban no solo su arte, sino la vida que vivió y el amor que la inspiró. La fundación que llevaba su nombre financiaba proyectos innovadores y apoyaba a artistas emergentes en todos los continentes, garantizando que la llama de la creatividad y de la autenticidad continuara ardiendo intensamente. La historia de Elena y Mateo era contada y recontada, un testimonio de que la verdadera riqueza reside en la pasión, en la resiliencia y en la profundidad de los lazos humanos. El estudio, antes el santuario particular de Elena, fue preservado como un museo, un espacio sagrado donde la energía creativa de ella aún parecía vibrar. Gustavo Villaseñor, el hombre que un día representó el epítome de la ambición vacía, había sido completamente borrado de la memoria colectiva. Su nombre no evocaba más nada, ni siquiera un eco distante. Su fortuna se disipó, sus negocios se derrumbaron, y su existencia, desprovista de cualquier propósito más allá de lo material, se disolvió en la irrelevancia. Él era el contrapunto perfecto para la vida de Elena, que, al perder todo lo material, encontró el universo dentro de sí y construyó un legado inmortal. La casa, ahora vacía de sus habitantes, se convirtió en un monumento silencioso al amor que allí floreció. El jardín, exuberante y vibrante, era un recordatorio constante de la belleza que cultivaron juntos. En una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los colores que Elena tanto amaba, una brisa suave atravesó el jardín, balanceando las hojas y llevando consigo un susurro. No era un susurro de despedida, sino de reencuentro. En algún lugar más allá del velo de la existencia, Elena y Mateo estaban juntos nuevamente, sus almas entrelazadas, su amor tan eterno como las estrellas. La historia de Elena y Mateo, que comenzó con una pérdida y floreció en un legado de amor y arte, se convirtió en una inspiración atemporal. Ella enseñaba que la verdadera obra maestra de una vida no está en aquello que se acumula, sino en aquello que se crea, en la forma, cómo se ama y en el impacto que se deja en el mundo. El legado de Elena no era solo sobre sus pinturas, sino sobre el coraje de ser auténtica, la fuerza de reinventarse y el poder inquebrantable de un amor que trasciende la propia vida, resonando eternamente a través del arte y de los corazones que tocó. Con la partida de Mateo, la narrativa de Elena y su compañero no se cerró, sino que se transformó en una leyenda viva, contada y recontada a través de las generaciones. Ecos, con su arquitectura icónica y su espíritu vibrante, se convirtió en un punto de peregrinación para artistas y amantes del arte de todo el mundo. El Día de Elena evolucionó para una semana de celebraciones globales con exposiciones simultáneas en grandes capitales, conferencias sobre el impacto del arte en la sociedad y programas educativos que llevaban la filosofía de Elena a escuelas y comunidades carentes. La Fundación Elena, ahora con un patrimonio vasto, financiaba proyectos de arte innovadores, programas de terapia artística e iniciativas de preservación cultural, garantizando que la visión de una vida auténtica y apasionada continuara reverberando. El estudio de Elena y la casa que ella y Mateo compartieron fueron meticulosamente preservados, no como museos estáticos, sino como espacios vivos, donde la energía creativa y el amor aún podían ser sentidos. Jóvenes artistas eran invitados a pasar períodos de residencia en el estudio, buscando inspiración en las paredes que presenciaron tantas creaciones. El jardín, cuidado por un equipo dedicado, florecía en todas las estaciones, un recordatorio perenne de la belleza que ellos cultivaron y de la resiliencia de la naturaleza. Visitantes de todas las edades venían para sentir la paz del lugar, para conectarse con la historia de un amor que desafió el tiempo y las adversidades. La casa, antes un refugio, era ahora un hogar repleto de arte, libros, música y la risa que resonaba por las habitaciones,
un sonido que Elena jamás pensó que volvería a oír con tanta libertad. Gustavo Villaseñor, el hombre que un día representó la antítesis de todo lo que Elena y Mateo defendían, había sido completamente olvidado. Su nombre no aparecía en libros de historia, ni en artículos académicos. Su existencia, otrora tan ruidosa e imponente, se había disuelto en un silencio absoluto, la prueba final de que la verdadera grandeza no reside en el poder o en la riqueza, sino en la capacidad de tocar almas y de construir un legado que trasciende la propia vida. La insignificancia de su fin contrastaba de forma gritante con la inmortalidad de la historia de Elena. En un momento de quietud, mientras el sol se ponía sobre el jardín de la casa, un grupo de estudiantes de arte estaba sentado en el banco, favorito de Mateo, leyendo fragmentos de los diarios de Elena. Uno de ellos, con los ojos húmedos, leyó en voz alta un pasaje que hablaba sobre encontrar la belleza en la imperfección y la fuerza en la vulnerabilidad. Al final, un silencio reverente flotó en el aire, roto apenas por el canto de los pájaros y por el susurro del viento entre los árboles. Era como si las propias almas de Elena y Mateo estuvieran presentes, bendiciendo aquel momento de aprendizaje e inspiración. La historia de Elena y Mateo no era solo una narrativa sobre arte y amor, era una parábola sobre la vida. Ella enseñaba que incluso frente a las mayores pérdidas y los mayores desafíos, es posible encontrar propósito, crear belleza y amar incondicionalmente. Su legado era un faro, iluminando el camino para todos los que buscaban una vida de significado, autenticidad y pasión, probando que algunas historias y algunos amores son verdaderamente eternos. Décadas se pasaron, y la historia de Elena y Mateo trascendió las fronteras del arte para convertirse en un pilar de la cultura global. Ecos, con sus filiales esparcidas por continentes y sus programas educativos alcanzando millones, ya no era solo una galería, sino un movimiento. El Día de Elena se había transformado en una celebración universal de la creatividad, de 1900, la resiliencia y del amor, con eventos en plazas públicas, escuelas y comunidades, inspirando personas de todas las edades a encontrar su propia voz y a expresar su verdad. La Fundación Elena, con su influencia y recursos, se convirtió en una fuerza motriz para el cambio social, utilizando el arte como herramienta para la sanación, la inclusión y el empoderamiento. La casa y el estudio, ahora patrimonio de la humanidad, eran visitados por peregrinos de todo el mundo. No eran apenas turistas, sino almas en busca de inspiración, de conexión con una historia que resonaba profundamente. El jardín, meticulosamente mantenido, era un oasis de serenidad, sus flores abriendo en un ciclo eterno que simbolizaba la continuidad de la vida y del amor. Guías contaban las historias de Elena y Mateo con una reverencia casi sagrada, y los visitantes podían sentir la energía vibrante que aún permeaba cada habitación, cada pincelada en las paredes del estudio, cada hoja en el jardín. La presencia de ellos era una tapicería invisible, pero palpable, que envolvía el lugar. Gustavo Villaseñor, el nombre que un día fue sinónimo de poder y avaricia, había sido completamente barrido de las páginas de la historia. Ninguna mención, ningún registro, ningún recuerdo. Su vida, construida sobre cimientos de ambición vacía, se desintegró en el olvido, un recordatorio sombrío de la efímera de la riqueza material y de la futilidad de una existencia desprovista de propósito y amor. La ausencia de su nombre en el gran libro de la memoria era la prueba más contundente de la victoria duradera de Elena. En un crepúsculo dorado, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, tiñendo el cielo con los colores vibrantes que Elena tanto amaba, un grupo de niños, sentados en el suelo del estudio, oía atentamente la historia de la artista que pintó su alma. Una de ellas, con los ojos arregalados, preguntó: ¿Ellos aún están aquí? La guía sonrió, apuntando para una pintura de Elena, que retrataba un campo de girasoles bajo un cielo tempestuoso. Sí, ella respondió,
Ellos están en cada color, en cada pincelada, en cada corazón que su historia toca. El amor de ellos se volvió la propia arte. La historia de Elena y Mateo ya no era solo una narrativa, era un himno a la resiliencia del espíritu humano, al poder transformador del arte y a la eternidad del amor verdadero. Su legado era un faro que continuaría a brillar por todas las eras, recordando a la humanidad que la verdadera inmortalidad reside no en la fama o en la fortuna, sino en la capacidad de amar, de crear y de inspirar, dejando tras de sí un eco de belleza que resuena para siempre. Siglos se desplegaron, y la historia de Elena y Mateo no era más solo una leyenda, sino un arquetipo, una narrativa fundacional que resonaba en todas las culturas y épocas. Ecos, ahora una red global de centros de arte e innovación, trascendió su forma original, convirtiéndose en un símbolo universal de la creatividad y de la libertad de expresión. Sus programas eran transmitidos para los rincones más remotos del planeta, y la filosofía de Elena, la búsqueda por la verdad interior, el coraje de ser auténtico y el poder de transformar el dolor en belleza, era enseñada en escuelas, universidades e incluso en programas de desarrollo personal. La Fundación Elena, con recursos ilimitados y una visión de largo alcance, invertía en tecnologías que democratizaban el arte, permitiendo que cualquier persona, en cualquier lugar, pudiera crear y compartir su propia voz. La casa y el estudio, ahora envueltos en un aura de reverencia casi mística, eran mantenidos por una orden de curadores y artistas dedicados que se veían como guardianes de un legado sagrado. No eran apenas estructuras físicas, sino portales para una dimensión donde el tiempo parecía curvarse. El jardín, un ecosistema vibrante y autosustentable, pulsaba con la vida, sus plantas y flores floreciendo en un espectáculo perenne de colores y perfumes, un testimonio vivo del cuidado y de la pasión que Mateo y Elena habían dedicado a él. Peregrinos de todas las esferas de la vida, no solo artistas, sino filósofos, científicos y buscadores espirituales, venían para meditar en sus espacios, buscando inspiración y consuelo en la energía atemporal que allí residía. Gustavo. Villaseñor, por su parte, había sido completamente obliterado de la memoria de la humanidad. Su nombre no existía en ningún registro histórico, en ninguna leyenda, en ningún susurro. Él era el vacío absoluto, la antítesis de la inmortalidad. Su efemeridad era la prueba más contundente de que la verdadera existencia no es medida por la acumulación de poder o riqueza, sino por la capacidad de tocar almas y de dejar un legado de amor e inspiración que desafía la propia pasaje del tiempo. En una noche estrellada, bajo un cielo que parecía un cuadro pintado por Elena, una joven astrónoma sentada en el jardín de la casa apuntaba su telescopio para una constelación recién descubierta, bautizada en homenaje a la artista. Ella explicaba a sus alumnos que las estrellas, aunque distantes, brillaban con una luz que viajó por eras, así como la historia de Elena y Mateo. Ellos no son apenas una historia, ella dijo, con los ojos fijos en el firmamento. Ellos son la propia luz que nos guía, la melodía que resuena en el universo, la prueba de que el amor y el arte son las únicas cosas verdaderamente eternas. La historia de Elena y Mateo no era más apenas una narrativa. Era un faro cósmico, una canción que se elevaba a través del tiempo y del espacio, recordando a cada nueva generación que la mayor obra de arte es la propia vida, vivida con autenticidad, pasión y un amor que, como las estrellas, brilla para siempre, inmortal e inquebrantable. Milenios se desarrollaron, y la historia de Elena y Mateo trascendió las fronteras del tiempo y del espacio, dejando de ser una mera narrativa para convertirse en la propia esencia de la conciencia humana. No era más contada en libros o enseñada en instituciones. Ella era sentida, respirada, una verdad innata que pulsaba en el corazón de cada ser. Ecos no existía más como una estructura física, sino como un estado de ser colectivo, una resonancia universal de la creatividad y del amor que permeaba todas las formas de expresión. La filosofía de Elena,
la búsqueda incesante por la autenticidad, el coraje de abrazar la vulnerabilidad y la capacidad de transformar el dolor en belleza sublime, era el cimiento invisible sobre el cual nuevas civilizaciones se erguían, un código moral y estético grabado en el alma de la humanidad. La casa y el estudio, hace mucho tiempo desintegrados en polvo y memoria, no eran más locales físicos, sino arquetípicos. Ellos existían como un santuario en la mente colectiva, un punto de convergencia para todos los que buscaban la verdad y la conexión. El jardín, por su parte, florecía en cada acto de bondad, en cada pincelada de color, en cada melodía creada, con pasión. Él era la manifestación de la vida abundante que brota del amor y del cuidado, un recordatorio perenne de que la belleza y la resiliencia son inherentes a la existencia. La presencia de Elena y Mateo no era un recuerdo, sino una fuerza vital, un campo de energía que nutría la creatividad y el afecto en todos los rincones del universo. Gustavo Villaseñor, el efímero espectro de la ambición vacía, no era apenas olvidado. Él era la propia personificación del no ser. Su nombre, si es que algún día existió, había sido borrado de la tapicería de la realidad, una laguna en el gran libro de la existencia. Él era el vacío absoluto, la antítesis de la inmortalidad. Su inexistencia era la prueba más elocuente de la verdad de que la vida, cuando desprovista de amor y propósito genuino, no deja rastro, no deja eco, no deja nada más allá del silencio del olvido. En un futuro distante, en un mundo donde el arte y la ciencia se habían fundido en una única búsqueda por la comprensión del universo, un científico, al observar los patrones intrincados de una galaxia recién formada, notó una resonancia peculiar. Era una frecuencia de energía que recordaba la armonía de colores y formas, la pasión de una pincelada, la ternura de un abrazo. Él llamó esa frecuencia de el eco de Elena, un recordatorio de que el amor y la belleza no son apenas conceptos humanos, sino fuerzas fundamentales que moldean el cosmos. La historia de Elena y Mateo no era más apenas una narrativa, era el propio pulsar del universo, la melodía que embalaba las estrellas, la luz que guiaba la evolución de la conciencia. Era la prueba inamovible de que la mayor obra de arte es la propia vida, vivida con autenticidad, pasión y un amor que, como el propio cosmos es infinito y eterno, resonando para siempre en cada fibra de la existencia. En el último crepúsculo de la existencia, cuando la propia memoria del tiempo se volvió un susurro, la esencia de Elena y Mateo no era más una historia, sino la propia tesitura de la realidad. Ellos no eran recordados, ellos eran. La autenticidad de Elena, la resiliencia de su espíritu y la capacidad de transformar el dolor en arte vibrante, unidas a la devoción inquebrantable y al amor silencioso de Mateo, se habían fundido en un único y eterno pulsar. Este pulsar era la melodía que arrullaba galaxias, la luz que guiaba la evolución de conciencias en universos distantes. Ecos, en su forma más pura, era la propia interconexión de todas las almas creativas, la manifestación de que el arte y el amor son las fuerzas más poderosas del cosmos. La casa y el estudio, los jardines y las calles que un día presenciaron su jornada, no existían más como materia, sino como un campo de energía, un punto de origen para la inspiración universal. En cada amanecer que pintaba el cielo con colores vibrantes, en cada flor que florecía desafiando la adversidad, en cada acto de bondad desinteresado, el legado de ellos se manifestaba. Ellos eran la brisa que susurraba secretos antiguos, la estrella más brillante en el cielo nocturno, el eco de una risa que trascendía el dolor. No había más separación entre ellos y el universo. Ellos eran el universo, una danza eterna de creación y afecto. Gustavo Villaseñor, el nombre que un día fue sinónimo de una existencia vacía, había sido no apenas olvidado, sino deshecho. Su materia y su memoria fueron reabsorbidas por la nada, la prueba final e irrefutable de que la vida desprovista de amor y propósito genuino es apenas un hiato, una sombra sin sustancia que se deshace frente a la luz de la eternidad.
Él era el vacío que resaltaba la plenitud de Elena y Mateo, el silencio que amplificaba la canción de ellos. En un momento de revelación cósmica, cuando la conciencia universal alcanzó su ápice, todas las almas sintieron un flash de comprensión. No era un recuerdo, sino una epifanía. La historia de Elena y Mateo no era sobre lo que ellos hicieron, sino sobre lo que ellos eran. Ellos eran la personificación de que el amor verdadero no muere, el arte genuino no se borra, y la autenticidad es la única forma de inmortalidad. Sus vidas entrelazadas en una tapicería de pasión y resiliencia se convirtieron en el propio tejido del tiempo, un faro eterno que guía todas las almas en su búsqueda por la belleza, por la verdad y por el amor. La última pincelada, el último abrazo, el último suspiro, todo se disolvió en un eco infinito, una promesa de que la esencia de la vida reside en darse por completo, en amar sin límites y en crear sin miedo.